Bien, sean todos muy bienvenidos amigos a este espacio multimedia en el que en esta ocasión nos permite desarrollar el tema sobre los principios presupuestarios. Les saluda Nelly Méndez y Alexandra Díaz, quienes somos estudiantes de la Cátedra de Finanzas Públicas y Tributos de la Universidad de Gerardo Barrios, aspirando al grado de licenciatura en Ciencias Jurídicas. En esta ocasión vamos a hablar vamos a desarrollar 5 ejercicios asignados, todo basado, ¿verdad?, en una sentencia con el número 16 del 2020, con fecha 16 de enero del mismo año, emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en un proceso de controversia en el cual se dictó sentencia definitiva en materia fiscal, presupuestaria y constitucional, donde interviene el órgano ejecutivo y el órgano legislativo principalmente. En el primer ejercicio se nos solicita identificar cuál es el reproche de inconstitucionalidad que plantea la parte demandante, expresando con claridad los argumentos en que éste se basan para considerar que se debe declarar la inconstitucionalidad alegada. Esta controversia se originó a partir del veto que hace el presidente de la República contra el decreto legislativo número 781 de fecha 26 de noviembre del año 2020, en el cual pues se reforma el decreto número 640 en el sentido que se reorienta parte del destino de los fondos obtenidos con el empréstito voluntario ahí autorizado. Por la presunta vulneración a los artículos 1, inciso 1 y el artículo 226 de la Constitución de la República. En este caso han intervenido el presidente de la República y la Asamblea Legislativa, entrando en conflicto lo que es el órgano legislativo y el órgano ejecutivo. Los argumentos presentados en este caso por las partes, en el caso del presidente de la República, expresa que el decreto legislativo número 781 de año 2020, vetado, vulnera el valor a la seguridad jurídica que establece el artículo 1, inciso 1 de la Constitución, donde se establece que el Estado está organizado para la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común, y es su obligación asegurar a los habitantes de la República el goce del bienestar económico y social. Debido a que con la emisión de un nuevo decreto, la Asamblea Legislativa ha ignorado lo aprobado en el decreto legislativo número 640, en los que se autoriza al órgano ejecutivo, específicamente el ramo de Hacienda, para adquirir deuda pública mediante la emisión de títulos valores de créditos a ser colocados indistintamente en el mercado nacional o internacional, con base en los cuales pues el Ministerio de Hacienda ha realizado acciones de planificación y programación presupuestaria, por ejemplo, para la reactivación económica de la empresa y el pago a sectores económicos distintos que sin embargo no se incluyen en el derecho vetado, ¿verdad? O en el decreto vetado. En este caso, pues el órgano ejecutivo plantea la existencia de un agravio en su perjuicio cuando un poder u autoridad realiza un acto o emite una disposición de carácter general, como en este caso es un decreto legislativo, y con ello ejerce funciones que le corresponden a otro poder. O por su parte, la Asamblea Legislativa pues manifiesta que en el decreto número 640 se autoriza al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para gestionar la cantidad de 1.000 millones de dólares, y que posteriormente el Ministerio de Hacienda presentó una iniciativa de reforma al presupuesto general para la incorporación de otras cantidades que forman parte de un total autorizado en el decreto número 640. Explica la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto que esto era urgente porque se necesitaba dinero para incorporar dentro del presupuesto 2020 el pago de contrapartida del programa Fomilenio 2, ya que este se iba a vencer, y si se vencía pues se paralizaban algunos proyectos de beneficios para el país. Asimismo también integraron lo que es la asignación de fondos mejor dicho del FODES para solventar lo que eran las cuotas pendientes de los meses de junio a diciembre del 2020. En este caso, nosotros vemos que en el artículo 1, pues ese decreto autoriza al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda
a que gestione la obtención de dichos recursos por la suma ahí asignada. Pero también ordenan en el nuevo decreto, en el 781, donde se pide que se modifique el artículo 2, en el cual se pide que se modifiquen las cantidades que en el otro ya estaban establecidas. A partir de ahí, se considera, ¿verdad?, la violación al artículo 1 y al artículo 226 de la Constitución. En cuanto al ejercicio número 2, identifica los principios presupuestarios que a su juicio de los imperpetrantes se han vulnerado, indicando los argumentos y las disposiciones constitucionales que corresponden. Pues considero que los principios vulnerados, en este caso es el principio de planificación y equilibrio presupuestario, pues ya que en este caso se obliga al gobierno a armonizar y sincronizar el presupuesto general de la nación con el Plan Nacional de Desarrollo, el cual a su vez está compuesto por un Plan Nacional de Inversiones, ¿verdad?, el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones. También habla sobre las programaciones monetarias y financieras a las que está obligado el Estado y que tiene por objeto compatibilizar con los flujos monetarios de la balanza de pagos del sector fiscal y del sector financiero con la evolución de los precios y de la producción real de la economía, buscando así una mejor estabilidad macroeconómica, estableciendo un equilibrio entre los ingresos y las asignaciones requeridas en cada rubro dentro del presupuesto, siguiendo siempre la planificación y organización establecida por el Ministerio de Hacienda. También se encuentra lo que es el principio de especificación, donde todo presupuesto pues debe de indicar con claridad la fuente de dónde provienen los ingresos y la finalidad hacia dónde van a ser asignados o reasignados esos fondos de manera clara. No se podrá gastar, ¿verdad?, más de lo asignado o asignar los recursos de un área hacia otra área sin hacer el proceso debido. También el principio de transparencia, donde habla que hay un mecanismo necesario e idóneo para que garantice la fiabilidad de las cifras presentadas en los dos decretos, ¿verdad?, para que sea más claro, y la forma de presentación de dicha información. Así pues que dentro de la Constitución vamos a encontrar el incumplimiento a los artículos 1, artículo 226. También encontramos ahí cuáles son las funciones que le corresponden al Ministerio de Hacienda, en este caso en el artículo 130, donde establece cuáles son las funciones del Ministerio de Hacienda, y también el artículo 133, inciso 11 e inciso 21, donde asigna a quienes les corresponde iniciativa de ley. También el artículo 160, ¿verdad?, donde se expone claramente cuál es la función del órgano ejecutivo, de manera que pues estos no se salgan de sus funciones ni de sus atribuciones, con el objetivo de garantizar los principios presupuestarios y también constitucionales. También encontramos dentro de esos artículos de la facultad del órgano ejecutivo, pues que el presidente tiene la facultad de vetar, ¿verdad?, siempre y cuando tenga unas argumentaciones que vayan en beneficio de la sociedad. A partir de ahí, pues también encontramos nosotros en la ley orgánica del presupuesto, el artículo 3, cuál es la competencia del órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda, que es la dirección y la coordinación de las finanzas públicas. El artículo 4, pues que es organizar, dirigir y controlar la parte de recaudación, custodia y erogación de los fondos públicos. El artículo 22 habla del presupuesto general del Estado y los demás presupuestos del sector público en el ámbito de la presente ley. La estructura, el equilibrio, habla del equilibrio, habla de los principios de universalidad que deberían de respetarse dentro del presupuesto. También el artículo 25 habla sobre el presupuesto de ingresos, que comprenderá todos los recursos generales del sistema tributario, ¿verdad? El artículo 29 habla sobre una política presupuestaria que determina cuáles son las orientaciones de estos presupuestos y que resultan necesarias durante la ejecución del mismo. En el Código Tributario habla específicamente, ¿verdad?, en el artículo 3,
de las actuaciones de la administración tributaria, en este caso también del ramo de Hacienda y de los organismos, ¿verdad?, que inciden en la elaboración del presupuesto. En este caso habla de principios que deben cumplirse de manera general, como es la justicia, la legalidad, la celeridad, la proporcionalidad, la justicia, la economía y la eficacia. En este caso, pues también vemos la necesidad de que en esta parte también hay deficiencias, y el artículo 19 del mismo código que habla sobre que el Ministerio de Hacienda debe publicar los informes referidos, garantizando así los procesos de transparencia en los portales. Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Díaz. En esta ocasión daré seguimiento a los criterios establecidos en la actividad. Debido a que son 5 criterios, pues iniciaré desde el tercero hasta el quinto. El tercer criterio alude a mencionar los argumentos que establecía el fiscal general de la República, pero en esta ocasión, debido a que la sentencia es postulada entre lo que es el presidente de la República y la Asamblea Legislativa, daré los argumentos que emitió la Asamblea Legislativa. En esta ocasión, pues mencionarles que la Asamblea Legislativa manifestó haber autorizado al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda la obtención para poder gestionar la obtención de recursos hasta la cantidad de $1.000 millones, y posteriormente, el 27 de julio del 2020, el Ministerio de Hacienda presentó una iniciativa para reformar el presupuesto general. Esto con el objetivo de poderse incorporar la cantidad de $354.200.000, pues esta cantidad forma parte del total autorizado en el decreto número 640. Asimismo, también explicó que al estudiar dicha solicitud, la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto consideró la necesidad de incluir fondos por 50 millones en el presupuesto 2020. Pues esto para llevar a cabo el pago de la contrapartida del programa Fomilenio Segundo, ya que este programa pues corresponde al gobierno salvadoreño y que vencía el 9 de septiembre del mismo año, es decir, 2020. Pues al no llevarse a cabo esto, se tendría que paralizar varios proyectos estratégicos que se estaban llevando a cabo para el beneficio de la sociedad salvadoreña. Asimismo, también argumentó que se consideraron las obligaciones legales de pagar la cantidad de 288 millones a los municipios en concepto de FODES por las cuotas pendientes de los meses de junio a diciembre del 2020. Y también una cantidad de 16.000 millones, esto para llevar a cabo el pago a veteranos militares y excombatientes, correspondiente también durante ese lapso de ese tiempo, dentro de esos meses del mismo año. Como cuarta parte, corresponde dar razonamientos de la sala en cuanto a la violación de principios, más bien del principio de especialidad, que quiero aclarar ese punto, y este principio pues en pocas palabras alude a lo que le compete a cada quien. Entonces, bueno, en la sentencia se establecía que las normas presupuestarias forman parte de la ley general del presupuesto, y estas son las que determinan el uso de los fondos públicos en cuanto a las cantidades concretas para los gastos públicos específicos en un periodo financiero fiscal. Así que en tanto que no orienta la planificación presupuestaria, su existencia requiere de competencias concurrentes del órgano ejecutivo y de la Asamblea Legislativa. Entonces, estos argumentos expresan que la preparación del proyecto del presupuesto general se encuentra a cargo del Consejo de Ministros, y para la presentación, para llevarlo a cabo, o sea, para su presentación le corresponde a la Asamblea Legislativa por lo menos 3 meses antes del inicio del nuevo ejercicio fiscal.
Asimismo, la Asamblea Legislativa hace un análisis en el cual puede determinar lo que le corresponde a cada quien. Se sabe que para los límites y las facultades que le compete a cada órgano, a cada entidad, realmente se encuentra plasmado o se encuentra establecido en lo que es la Constitución. Es la misma Constitución quien limita y le da la facultad a cada órgano de sus competencias. Entonces, durante esta sentencia se ha reiterado en diversos momentos que asimismo la Asamblea menciona una sentencia donde se genera mucha polémica debido a esta misma situación, en la cual el órgano ejecutivo y la Asamblea Legislativa entra como en una pequeña conflicto en cuanto a sus funciones. Se dice que en dicha sentencia a las funciones entre el órgano ejecutivo le corresponde más bien realizar los actos jurídicos necesarios en el marco de la organización presupuestaria de las políticas y actividades públicas a desarrollarse en determinado gobierno, además del control democrático, mientras que el segundo, lo que sería las funciones de la Asamblea Legislativa, le corresponde más bien la actividad financiera estatal. De esta manera, la Asamblea Legislativa no se estaría limitando a recibir y aprobar mecánicamente y automáticamente el proyecto del presupuesto del órgano ejecutivo, ya que el órgano ejecutivo propone una ley y el legislativo hace una propia ley aparte, la rechaza o la modifica, teniendo como límite únicamente los plasmado en la Constitución, como lo había mencionado anteriormente. Como quinta parte, se abordará hablar de los principios presupuestarios emitidos por la Sala de lo Constitucional. En este caso, se inicia hablando del principio de planificación presupuestaria. Se dice que esa sala ha observado del principio de planificación que el presupuesto debe ser un instrumento normativo que ordene el ciclo de ingresos y gastos del Estado y debe concretar y condensar la totalidad de las actividades financieras públicas. Asimismo, el presupuesto implica también la estimación de los ingresos y los gastos de la administración pública. De esta manera, para poder distribuir eficientemente y equilibradamente los recursos del Estado durante la implementación de las políticas públicas. También se dice que como instrumento de planificación el presupuesto entiende como un mecanismo de Plan Nacional de Desarrollo, cuya realización solo puede ser obtenida por la aplicación rigurosa de sistemas claros del programa presupuestario. Es por ello la importancia de respetar lo que sería este principio, debido que si no existe un plan donde se haya definido los objetivos o las estrategias de la acción estatal, no sería posible o no sería tan factible, más bien dicho, exigir respecto a uno de los principios como el que sería el principio de transparencia, ya que la planificación determina los objetivos, es decir, estos objetivos serían más bien aquellas necesidades y los medios con los cuales el Estado pretende alcanzarlo. Además, dado que el presupuesto es un plan de corto plazo, en el cual se determinan las acciones específicas a las que es un plan de corto plazo en el cual deben determinarse las acciones específicas a las que se han de asignar los recursos necesarios, los objetivos, las metas o aquellas necesidades, pues este debe ser un plan de trabajo que exprese el término de metas, como lo he mencionado anteriormente, que exprese todas aquellas necesidades, sus objetivos o la estrategia, el mecanismo
en el cual pueda pues afirmarse que el presupuesto es la parte operativa de los planes del sector público. Pues esta planificación se debe observar incluso ante circunstancias imprevistas, como lo que no sucedió pues el año pasado, en esta emergencia que nosotros presenciamos, que es la actual pandemia por COVID-19. Como segundo principio tenemos el principio de equilibrio. Se le determina el principio de equilibrio presupuestario. Bueno, se dice que este principio debe ser flexible, pero bajo ciertas condiciones. Es decir, en el caso de que específicamente sea necesario el cumplimiento de los fines del Estado, y bueno, dichos fines deben estar centrados en maximizar el bienestar del ser humano, de los seres humanos en la sociedad, de la sociedad en sí, guardando siempre la esencialidad del equilibrio en el presupuesto, que debe ser prudencialmente asumido, puesto que los excesos irracionables no contribuirían precisamente a grandes fines estatales.